¿cómo están? Dios les bendiga. Gracias quiero darles porque el grupo de preadolescentes me cedió este espacio nuevamente como para poder compartir con ustedes y profundizar un poco más un tema que ya había tratado, que es sobre la vida abundante. En aquella oportunidad leíamos juntos cómo Jesús nos dejó una promesa que es quizás una de las promesas más trascendentales, que es que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y en aquella oportunidad hablábamos un poco sobre el contexto en el que fue escrita esa promesa, en la cual Jesús nos es presentado como el pastor y como la puerta, es decir, aquel que cuida de sus ovejas y aquel que brinda una escapatoria para poder obtener esa vida abundante y superar la vida que en ese momento estaban atravesando. Y en esa oportunidad también tuve la oportunidad de que compartamos juntos sobre la experiencia de esta mujer que el grupo de sacerdotes de la época consideraban pecadora, porque de hecho lo era, y la ley era clara en el sentido de que ella debía morir a causa del pecado que realizó, pero de una forma totalmente transversal a todo lo que se venía dando hasta ese momento. Jesús nos viene a explicar lo que la esencia de la palabra decía y nos confronta con esa palabra tan trascendente, tan importante como fue el quien no tenga ningún pecado que arroje la primera piedra. Bien, esto ocurrió en Juan 8 y es un tema muy importante, por supuesto, pero siguiendo esa línea y recordando la promesa de Jesús, en el libro de Juan no solamente encontramos ese hecho. Si leemos un poquito más, lo que hoy quiero compartirles es lo que ocurre en Juan, pero en el capítulo 9. Bien, lo más importante ante todo es que contextualicemos el hecho. Ya el acontecimiento anterior, el de la mujer adúltera del capítulo 8, nos narra sobre la situación vivida, sobre ese momento de juicio, en un día que era muy particular. El sábado para los judíos era un día importante porque se consideraba el día de descanso. Algo parecido a lo que nosotros, que venimos de una tradición más latina, tenemos como el domingo, ¿sí? El día del descanso. Pero ellos lo llevaban al extremo, la religión lo llevaba al extremo en el que ese día debían solo consagrarse para actos hacia Dios. Entonces sí se les estaba permitido ir al templo, pero no se les estaba permitido trabajar y tampoco se les estaba permitido hacer milagros. Ya el hecho de que Jesús en un día sábado confrontara como lo hizo con los sacerdotes ya era un hecho trascendental. Entonces, antes de meternos de lleno en lo que quiero compartir hoy, les doy un ratito para que busquen su Biblia porque vamos a leer dos capítulos importantes hoy. Bien, vamos a meternos de lleno, vamos a sumergirnos en lo que la palabra dice. Justamente en el capítulo 9 del libro de Juan, que es de lo que estábamos hablando. Yo me voy a centrar en uno de los versículos, pero mi interés hacia vos, preadolescente que estás viendo, o hacia tus papás que están a tu lado, es que lean todo el capítulo 9. Sobre todo esta parte sobre el que en mi Biblia tiene como título Jesús sana a un ciego de nacimiento, capítulo 9, desde el 1 hasta el 12. Vamos a centrarnos de todos modos en el versículo 3. Bien, en este momento los capítulos anteriores indican que Jesús y sus discípulos se encuentran con un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos entonces cuestionan y le dicen: Maestro, ¿quién pecó? ¿Por qué él es ciego? ¿Fueron sus padres o quién? Y Jesús le contesta lo que justamente dice el versículo 3. Ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida.
Ahora, ¿por qué los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús? ¿De dónde nace esa inquietud de ellos? Bien, la Biblia, que justamente tiene respuesta ante esta situación, ya determinaba en Deuteronomios capítulo 28, versículo 28, cuáles eran las maldiciones o los castigos por la desobediencia. Y fíjense que justamente en el versículo 28 del capítulo 28 de Deuteronomio dice: el Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio, entre otras de los posibles castigos que se nombran. Uno de ellos justamente era la ceguera. Ahora, lo que los discípulos le preguntan a Jesús está fundamentada en la palabra, justamente en lo que Dios ya había determinado para el pueblo. Pero fíjense la respuesta de Jesús, que es diametralmente distinta a lo que ellos piensan. Él les dice: ni sus padres ni él pecaron. Lo que a él le sucedió, es decir, que él sea ciego de nacimiento, fue hecho para que la gloria de Dios sea manifiesta. Seguido a esto, uno de los actos más hermosos: Jesús lo sana. Pero vamos a tratar de ver un poco cómo fue. Me gustaría que, para poder ilustrar mejor lo que te estoy contando, podamos ver juntos el siguiente video. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Maestro, ¿por el pecado de quién se nació ciego? ¿Por su propio o el pecado de sus padres? No es por su propio pecado ni por el de sus padres. Está ciego para que el poder de Dios se manifieste en él. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva. Y le untó el barro en los ojos al ciego. Ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir enviado? El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Bien, todo esto trae una conmoción dentro de los líderes religiosos y comienza un debate. ¿Este hombre realmente estaba ciego? ¿Es lícito sanar en el día del reposo? ¿Y Jesús quién era? ¿Un pecador o era un enviado de Dios? Este hombre, que verdaderamente era ciego de nacimiento y que atestiguaban incluso quienes lo conocían de eso, escuchó alguna vez de quién era Jesús y decidió probarlo. Y él comprobó de que Jesús era el enviado de Dios a través de la evidencia física de la sanidad que él gana por medio de la obediencia y la fe en lo que Jesús le dijo. Ahora, los líderes religiosos, lejos de alegrarse de lo que estaba ocurriendo, este hombre que ante la ley era un pecador y que en este momento se sanó, y por ende significara por ello de que habían sido redimidos sus pecados, lejos de alegrarse empiezan a cuestionarlo. Y encima
Para colmo, lo expulsan del templo. Pero fíjense, si leen más adelante, que en el versículo 35 Jesús se vuelve a presentar delante de él como pastor que va tras sus ovejas. Se presenta ante el hombre que fue liberado de la ceguera, que se sanó y que los líderes expulsaron para redimirlo nuevamente y presentarle la vida abundante. Ahora fíjense, los fariseos toman una postura errada, se ponen molestos y deciden expulsar a este hombre. Clara evidencia de que ellos estaban más ciegos de lo que el hombre estaba. La ceguera que ellos tenían era espiritual. Y esa ceguera espiritual no les permitía ver el increíble acontecimiento que había sucedido delante de sus ojos. También la ley que ellos sostenían había creado murallas tan altas que los separaban de las personas y que muchas veces hacía de que Dios pareciera mucho más distante por ser ellos justamente quienes lo representaban, que esas murallas impedían que ellos puedan ser compasivos, impedían que ellos puedan ver la faltante que este hombre tenía, un hombre que había vivido en la entera oscuridad, sin poder distinguir personas, sin poder distinguir colores, y de pronto delante de sus ojos los mismos son abiertos y se lanza hacia un mundo que desconoce, pero que a partir de ahora le es totalmente permitido por los ojos que le fueron abiertos. Cuando este hombre finalmente es sanado, ¿quién se acerca a él regocijado? ¿Quién celebra con él? Los líderes religiosos pudieron ver la bondad de Dios manifestada en uno de sus hijos. ¿No era ese acaso un acontecimiento como para que toda la familia e incluso todo el pueblo celebrara? Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. Jesús viene a enseñarnos varias cosas a través de este pasaje. Primero, que quizás en el momento de redención, en el momento en el que vos comiences un camino de felicidad al lado de Jesús, no todos te van a aplaudir y ni siquiera todos van a estar a tu lado. Y de hecho, no significa la vida abundante de que vas a tener todo lo que quieras, sino de que Él pasa a ser lo único que necesites. Este hombre no fue celebrado por los líderes religiosos, es más, lo expulsaron. Sin embargo, Jesús le abrió las puertas de la sanidad y a su vez permitió que lo conozca para tener las puertas del cielo abiertas. Jesús quiere exactamente lo mismo con nosotros. Que vos seas un preadolescente no quiere decir que Dios no tenga propósitos para tu vida. La Biblia dice de que desde el vientre de nuestra madre Él ya nos escogió. Y fíjense que este hombre fue ciego de nacimiento, pero lo que él vivió fue para gloria de Dios, para que su gloria sea manifiesta. Lo que estemos pasando en nuestra vida quizá parezca difícil, pero va a ser para que la gloria de Dios se manifieste. Lo que Dios quiere que entendamos hoy es que la vida abundante tiene que ver con que Jesús esté a nuestro lado y que Él es el que direcciona nuestro camino hacia la verdadera felicidad. Que Dios te bendiga. Gracias por haber compartido este momento. No dejes de suscribirte al canal de la iglesia, no dejes de darle like a este video, no dejes de compartirlo, porque así como este momento puede ser de edificación para tu vida, puede serlo para tus amigos, para tus conocidos y para todas las personas que te rodean. Y para terminar, quiero invitarte a que no demores en ir a la presencia de Dios. Jesús tiene preparado cosas increíbles para tu vida. No lo demores más. Este es tiempo en el que decidas por Él. Este es tiempo en el que decidas por su vida abundante. Que Dios te bendiga.